Hace 2 semanas estuvimos hablando acerca de un tema, y era el tema del poder transformador del Señor. Y quisiera continuar con ese tema el día de hoy. Dios tiene un plan, tiene un propósito divino. Y este plan y este propósito que es para la iglesia tiene un tiempo asignado. El tiempo asignado, en este tiempo asignado Dios desata una palabra, Dios desata una unción, Dios da como una ola de fuerza. Lo hemos vivido en la iglesia, ha habido momentos donde sentimos que todo está marchando, que todo está funcionando, que todo está caminando. Estamos en el tiempo de Dios. Hay 2 tipos de tiempo. El que nosotros contamos, que se le dice Cronos, que lo podemos ver con el reloj, y el Kairos, que es el tiempo de Dios. Si cuando nosotros estamos en este tiempo de Dios, tenemos que aprovecharlo, tenemos que actuar en él. Este propósito es personal, es para cada uno, es decir, que tiene un significado especial. A veces decimos y a veces podemos llegar a generalizarlo, pero Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y eso es lo grande del Señor, porque nos ha designado un trabajo. Un hermano nos decía, hay 3 épocas importantes en la vida de la persona. Cuando nace de nuevo y cuando encuentra el propósito para el cual fue enviado. El primero es indudable, usted nació y eso fue un gran acontecimiento. El segundo, el Señor lo sanó, lo salvó, lo sacó, lo escogió, lo salvó. Y el tercero, ¿para qué Dios lo trajo? Hay una frase que vamos a trabajar y es: la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Y existen 2 caminos. Uno es el espiritual, que es el invisible, el eterno, esa revelación por el Espíritu. Y 2 es el visible, es lo que viene por los sentidos. Entonces ese conocimiento por revelación viene por lo espiritual y por lo visible. Por lo visible, ¿cuál será? La palabra, el sentido de la vista. También podemos tener ese conocimiento de la revelación a través de las experiencias que tenemos, de lo que recordamos, de lo que vivimos, pero hay algo espiritual. Recordemos que todo nació de lo espiritual. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. No había, y Él lo dijo. Es decir, lo llamó de lo invisible para que se hiciese visible. Amén. Eso es increíble, por eso se llama sobrenatural. Porque nosotros vivimos en esto natural. Llueve, hace calor, todo lo que cae o todo lo que se levanta tiene que caer, la gravedad. Pero como nuestro Dios es sobrenatural, hace cosas sobre esta naturaleza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que Él camina sobre el agua. Esto no es natural. Todo lo que uno se para en algo líquido se hunde. Pero nuestro Dios, como es sobrenatural, va más allá. Es decir, si viene una enfermedad, Él va encima de esto. Es decir, si hay un problema o algo sencillo como esto, Él va encima de esto, sobrenatural. La clave de la vida es el entendimiento espiritual. Es decir, que nuestro espíritu tiene que estar activo, porque está habiendo información todo el tiempo. Dios está dando información todo el tiempo en el espíritu. Pero el hombre ha puesto limitaciones. El domingo, hace 2 domingos hablábamos de los
paradigmas. Y que los paradigmas son a veces cosas que hemos vivido y que ya han formado una conducta, una forma de ser, que es muy difícil que la cambiemos. Paradigmas. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo vamos a romper esos paradigmas. Quisiera que me acompañasen a Gálatas. Hoy vamos a leer solo 2 libros, Gálatas y Efesios. Así que ustedes van a mover bastante su Biblia el día de hoy entre Gálatas y Efesios. Son los 2 libros consecutivos, así que no vamos a tener mucho problema. Gálatas 4:1. El llamado de Dios, como decía, para cada persona siempre es agresivo. Y toma el llamado, la gente toma el llamado y lo busca en la palabra y tiene acciones agresivas. Ustedes se dan cuenta. La sanidad es algo agresivo que sucede en la persona. Él está enfermo, él está pasando algo y de repente viene la sanidad y pasa. Las palabras de salvación a los perdidos. La gente está en un estado deprimido, está en un estado fuerte, está en un estado que no tiene paz. Llega el Señor y lo cambia. Son momentos agresivos. Entonces, Dios habla y dice en Gálatas y nos hace recordar primero quiénes somos. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Esto es muy interesante. La palabra nos está diciendo, rompan ese paradigma. Ustedes son hijos, no son esclavos. Ahora, vivieron como esclavos mucho tiempo, pero ya no lo son más. Y entonces hablábamos de que estos paradigmas son muy difíciles de cambiar. ¿Por qué? Porque nos han entrado en el corazón, nos han entrado en la mente y lo hemos vivido en carne, y es un poco difícil de cambiarlo. Pero un ejemplo, el que hizo, pongamos, un crimen, fue a la cárcel 5 años. Estuvo 5 años en la cárcel, con la ropa de preso, metido ahí adentro, en una rutina todos los días. ¿Qué pasa cuando terminan esos 5 días? Esos 5 años. Se quita la ropa de preso, la pone a un lado y él es libre. Este ejemplo es un poco serio porque él realmente cambió de lugar. Salió de este complejo y a este mundo. Él no va a venir y lava otra vez su ropa del preso, se la vuelve a poner y sigue al día siguiente. No, él cambió. Él tiene otra vida. Hay gente que ha venido al Evangelio y dice, yo soy un pecador salvo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿O es pecador o es salvo? Entonces sí, no, es que el pecado me tiene atrapado y me tiene y me agarra y no me suelta. Pero
Pero eso no dice nuestra palabra, nuestra Biblia. Él dice que en el momento que Él nos salvó, que nos sacó y nos quitó del pecado y ya no somos pecadores. Entonces, ¿qué está pasando? Decíamos la última vez, tenemos que regenerarnos. La Biblia dice, quítense el viejo hombre y revístanse del nuevo hombre. Amén. ¿Saben que la carne solo hay una forma de que muera? Por inanición. Es decir, no darle de comer. Pero como la gente, o como nosotros, seguimos pensando que somos pecadores, seguimos alimentando la carne. Seguimos haciendo esas cosas que no le agradan al Señor. Seguimos pensando. Uno cree a veces cuando habla de esto, dice, esta persona, qué sé yo, vive mintiendo. O vive viendo películas que no son agradables. A veces son cosas tan sencillas como una forma de actitud. No sé si les comenté una vez que vino una persona a mí y me habló de una forma muy seria, muy agresiva. Entonces mi acción natural tenía que ser contestarle fuerte. Él estaba en error. Pero recordé lo que decía la palabra, que a palabras duras, palabras suaves. Y le contesté de una forma suave. Y esta persona cambió. Pero cambió, yo vi cómo cambió. Es una forma de vida. El ser cristiano es una forma, es un estilo de vida. Que uno sale de aquí, es un cristiano, representando al Señor Jesús, por donde está. Por eso les decían cristianos, porque esos que van ahí decían, se parecen a quién, al Cristo, nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que nosotros nos comportamos donde estemos, donde vayamos como cristianos. Yo trabajé como bombero, les he contado, 10 años. Y yo lo vivía. Yo vivía ser bombero. A mí me gustaba, me gusta. En el carro que yo tenía una calcomanía grandota que decía bomberos. Y siempre tenía un botequín chiquito atrás. Siempre. Ya después, cuando me dijeron que podía tener una sirena, le puse una sirena, hasta una lucecita de esas que se tenía. ¿A dónde iba? Nosotros decimos chumpa a las chaquetas, entonces le dicen chamarra o chaqueta. Yo le ponía parches atrás, de todos lados, de bomberos. Tenía caps de bomberos. Ustedes van a pensar ahorita, no, esto ya es un trauma. No, yo lo vivía, a mí me gustaba. Ahora pregúntense, ¿y por qué no lo hacía con los cristianos? ¿Y por qué no lo hacemos con los cristianos? A mí me gustan las navajas. Tengo como 8. Tengo una marca suiza. Y cositas que encuentro, recortes y algo, lo miro, lo quito. Uno se emociona con esto. Y lo de los bomberos, si pasaba un accidente, yo iba. Yo me salía corriendo, dejaba el carro a un lado y atendía. Y yo decía, y yo pienso ahora, si así fuésemos, si así actuáramos, cada uno de nosotros, emocionados por Jesús, así con una pasión, aquellos que en el carro, así, amo a Jesús, o un texto. Nosotros hace unos 6 meses teníamos un carro. Según las estadísticas, es uno de los carros más feos, porque es como 2 carros en uno. Los hermanos lo conocieron. Y dije, ¿por qué tenemos un carro tan feo? Y me di cuenta que toda la gente se le quedaba viendo. Muchos se reían. Y cuando nos encontramos otro que tenía el mismo, todos nos saludábamos así porque teníamos algo parecido. Y dije, ya, hay que ponerle algo cristiano.
Entonces no sé si algunos vieron que atrás tenía una placa así de Jesús. Y todo el que nos miraba tenía que verlo. Y como muchos nos miraban, hay que aprovechar. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos. Sí, les he contado que yo tengo un tío psicólogo. Él le gusta hablar. Así que gente que se sentaba a la par de él en el bus, gente evangelizada. Pero, de verdad, le daban a él 5 minutos con alguien, este señor o esta persona o mujer que estaba ahí terminaba llorando en el bus y recibiendo al Señor. Increíble. El problema fue cuando Dios lo bendijo y le dio carro, ya no iba en bus. Pero bueno, emocionados por el Señor todo el tiempo. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Quitando todo lo que no le agrada al Señor. Lo hemos dicho. Vamos a ver, cuando nos enfrentamos hacia la palabra, comenzamos a llenarnos de la palabra, y al irnos llenando de la palabra vamos entendiendo qué cosas no le gustan al Señor. Y el Señor va demostrándonos en su palabra qué cosas debemos de cambiar. Actitudes, mentiras, algo tan sencillo que es sencillo pero es grande a la vez. Es una mentira. Es, mire, ¿a qué horas llegó? Usted tenía que entrar a las 7:30 del trabajo. Sí, yo vine a las 7:30. Llegó 5 minutos tarde. 5 minutos, no es mentira. 5 minutos, el reloj estaba un poquito dañado. No. En Guatemala decimos cabales. Tenemos que ser personas honestas. Y cuando miren, ahí viene el hermano Saúl, o ahí viene Saúl, él es cristiano. No, él es una persona correcta. En él hay que creer, hay que confiar. Porque él es cristiano. Imagínense mi palabra. Pero lo más feo puede ser, perdón, y le diga, y están platicando un día en el trabajo y dice el hermano Saúl, sí, yo soy cristiano. Ah, cristiano, no, ¿cómo va a ser cristiano? No, y bromas así. Entonces uno se pone a pensar ya, entonces estoy haciendo algo que no está bien porque no estoy demostrando a Cristo. En el texto que leímos de Gálatas, Dios nos está hablando de un paradigma, de una forma, de una conducta que nosotros tenemos. Hemos sido esclavos del pecado. Pero ahora ya no lo somos. En este momento, no, ya no lo somos, no somos esclavos. Él dice que somos hijos. Y como somos hijos, somos coherederos. ¿Qué nos sigue diciendo? Verso 6. Verso 3. Y así también nosotros, cuando éramos niños, también estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, importante, el tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y esto es muy importante. Lo hemos dicho. La clave de la vida es el entendimiento espiritual. Y ese entendimiento espiritual viene a través del Espíritu. El Espíritu le va a hablar a nuestro espíritu. Es una comunicación directa. Pero tenemos que practicarla. Todo viene con la práctica. Aprendí yo a inyectar a la gente en un auto en movimiento. ¿Por qué? Por práctica. Muchas veces. Las primeras personas que practicaban conmigo, que yo practiqué con ellos, fue mi mamá y mi papá. Porque ¿quién se quiere inyectar de gratis, verdad? Ellos eran los que ponían ahí, yo los inyectaba, ellos sabían que yo tenía que practicar. Y ya cuando me tocaba en la vida real, sin problema. Práctica. ¿Cómo practicamos? Leyendo la palabra,
reuniéndonos con nuestros hermanos, compartiendo. Y esto es bien importante, y por eso aquí nosotros cuando compartimos aquí abajo es tan importante. ¿Por qué? Porque nos juntamos con otros que piensan igual que nosotros, que hablamos de los mismos temas, compartimos las mismas cosas. No sé si les conté hace 1 año o 2 años, yo trabajé en el estadio en Rosunda. Ese fue un trabajo muy emocionante. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la iglesia, yo trabajo en la iglesia casi toda la vida. Y como he trabajado en la iglesia toda la vida, he visto cristianos y conozco muchos pastores. Gracias a Dios he trabajado mucho con pastores. Y estaba en Rosunda. El trabajo era el siguiente: existen unas escobas que tienen, en lugar de estos hilos, son hierros. Entonces había que barrer todo el estadio. Imagínense, 20,000 personas o 20,000 asientos creo que tiene, no sé, era mucho. 8, 15 horas fácil. Pero solo eran no cristianos. Entonces decían malas palabras, chistes obscenos. Era increíble. Era increíble. Hace años que no vivía así. Y entonces me puse a pensar, ¿pero qué me está pasando? Si eso nos envió el Señor al mundo. Al principio decía, no, estos pecadores, ¿cómo estoy yo aquí con ellos y esto y lo otro? Y el Señor me dice, no, es que para esto fuimos enviados, para ir, para evangelizar y compartir. El problema es que nos quedamos callados. No somos cristianos espías, de esos que nuestra identidad nadie las conoce, que de los James Bond cristianos. La Biblia así chiquitita nos cabe acá, y ni siquiera si llevamos una cruz o algo, no, viene escondidita. No. Primero, levantarnos en el nombre de Jesús. Segundo, hablar lo que Dios nos ha mandado. Hemos creído y por lo cual hablamos. Tercero, no temamos. No al temor. No temer a lo que las personas digan o piensen. Muchas veces nosotros somos los primeros que ponemos la limitación. No, ¿qué va a decir él? ¿Qué va a decir el vecino? No, ¿qué va a decir la persona? En la iglesia donde nosotros asistimos hace 3 años conté esto. Tengo un vecino en la parte de abajo que es alcohólico. Y yo creo que él tenía preparado un palo de escoba, porque un movimientito que hacíamos y él hacía con el palo así en el techo para que nosotros, que estábamos haciendo mucha bulla, y era muy molesto, muy molesto. Y hablamos en la iglesia en una aplicación y hermanos, ayúdenos a orar porque queremos evangelizarlo y esto y lo otro. Pero no podíamos hablar, yo no podía hablar con él. Porque cuando me miraba, yo lo miraba, no es que nos odiáramos así a matar, pero él salía a las 6 de la mañana, yo salía temprano, ni hola ni adiós, solo pasábamos. ¿Y cómo? Y el Señor puso a Emily. Emily tiene 5 o 6 años y se ganó el corazón de él. Y Emily fue directa. ¿Crees tú en Jesús?, le digo. Así directo, 5 o 6 años. Y ahora este señor, ni un sonido. A veces nos preocupa, yo digo, ya extraño los golpes en el suelo, porque ¿será que está ahí? Le digo a Katia, bajemos a ver, no va a decir que le ha pasado algo, que nada. En meses, llevamos todo este año y así. Y yo creo que aprovecha cada vez que ve que sale Emily y Josh, porque sale. Y mi esposa puede platicar con él. El Señor abre la puerta. Lo pusimos en oración en la iglesia. Y Él usó lo que menos pensábamos que iba a usar. A un niño. No temamos. Aunque sea el jefe, aunque sea el vecino,
Pensemos así. Él se está muriendo. Y es probable que algo pase a la vuelta de la esquina y nosotros éramos el último eslabón en la vida. Para eso fuimos puestos. No pensemos, esto es real. Nunca voy a olvidar esto. Nos llamaron como a las 3 de la mañana a una casa, estando los bomberos, y llegamos. Cuando llego a la escena, está un señor tirado en el piso, 3 niños y una esposa. Él estaba muerto. Y lo miro, signos vitales, ninguno. Al parecer se había caído, resbalado, en una grada de este tamaño. Pero su parte de acá, de la cabeza, había caído en esa parte. Y murió. Entonces yo estaba viendo todo el tiempo así, cuando decimos no, clínicamente está muerto. Miro a los niños y digo, es difícil para sus hijos estar viendo esta escena. De repente miro y comienzo a ver textos bíblicos por todos lados. Jesús es mi Señor. Y comienzo a ver y salgo al vehículo y digo que por favor envíen al Ministerio Público para que levante el cadáver. Y sale un niñito, el mediano, y no sé por qué me llega y dice, mi papito nunca quiso ir a la iglesia conmigo. Y eso tocó mi corazón. Imagínense. Tenía todas las oportunidades. Y no pasó nada. Esta persona las tenía. Al día siguiente o a la semana, perdón, nos pasó lo mismo. Yo me prometí, tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo cada vez que pase. Y hubo algo. Nos llamaron de emergencia, había una persona con varias heridas de bala, la llevamos, estaba inconsciente y dije, tengo que agarrar valor. Lo atendí y me agaché a su oído. Y le comencé a hablar del Señor. Él no se movía para nada, Y le hablé en todo el camino al hospital. Cuando lo entregamos, él murió a los 15 minutos. Yo estoy seguro que el Señor me puso en el último momento quizás de la vida de esta persona para hablarle. No tenía que contestarme a mí, tenía que escuchar. La palabra dice escuchar. Tuve 2 oportunidades extremas, ver a alguien morir. Pero quisiera que cada uno de nosotros lo pensase así. ¿Por qué? Porque así es. La gente literalmente se está muriendo afuera y nosotros estamos tranquilos. Llegamos a la casa, ponemos la televisión, una tacita de café o té y tranquilos. Hay que descansar. Mañana es el trabajo, ¿sí? Y mañana a trabajar, a cumplir, a esto y lo otro. Y mi abuelita decía ahí, nada. De cristianos hasta el otro domingo, que salen la Biblia, quizás hacemos algo cristiano. Pero esto se vive todos los días. Esto se vive como un fanatismo al fútbol. Esto se vive, creo, cuando uno oye, va cantando. Yo he oído en la calle, en los trenes, cantando las canciones de los equipos. Cada uno de nosotros fue llamado a una sola cosa: ir y predicar. Ahora, existen muchos ministerios, existen dones, pero lo que yo leo que es para todos sin quitar es ir y predicar el Evangelio. Lo podemos hacer con la vida, lo podemos hacer con la forma de actuar, incluso con la forma de ver a las personas lo podemos hacer. Y tal vez yo estoy seguro que más de alguno le han dicho, usted tiene algo especial, algo hay, ahí aproveche. Uno de los paradigmas es que siempre creemos que somos esclavos y no salimos de esto, que somos esclavos al pecado, que somos que no podemos salir del pecado, que no salimos de los problemas, que no salimos del problema económico, que no salimos de las enfermedades.
Mi hermano Oliver, que estuvo con ustedes hace un tiempo atrás, tiene una historia un poco difícil. Tiene 2 niños especiales. Y él, mientras estaba en Suecia, su esposa estaba embarazada. Cuando él llegó, tuvo a su bebecito, el cuarto, sin ningún problema. Y a los 5 meses le detectaron que uno de los riñones comenzó a crecer. Y comenzó a crecer, y comenzó a crecer, y no funcionaba. El bebé tiene 6 meses y tenían que operarlo. Y comenzaron a orar, y comenzaron a orar, y comenzaron a orar. Y el doctor dijo, sí, hay que operar, son 18,000 coronas para pasarlo al cambio. Y 18,000, la persona ya gana 2,000. Eso era imposible. Y le dice, y tenemos que operarlo en 2 semanas, porque esto no puede esperar más, puede perder el riñón. ¿Y ahora qué se hace? Y comenzamos a orar, y comenzamos a orar, pero como Dios actúa de otras formas, pensamos, tiene que haber un milagro, tiene que haber un milagro. Y hubo un milagro de provisión, porque la gente comenzó a dar dinero, y en cuestión de 6 días se habían juntado 18,000. Fue increíble. Yo le conté a mi suegra, no se lo conté por nada, si lo estábamos platicando, me preguntó por él, y al día siguiente me llama y me dice, ¿sabe qué? Deme la cuenta de su hermana, le voy a dar 6,000. Y comenzó. El bebé, Joab se llama, fue operado el martes, la operación duró 4 horas y está como si nada. Gracias a Dios. Bueno, un montón pensamos, bueno, el milagro hubiera sido que se lo hubiera quitado, o el dinero lo hubieran podido usar para otras cosas, pero no, fue un milagro de provisión. Juntó gente de todas partes, de toda clase social, la gente estaba dando y sucedió. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Yo le pido al Señor todos los días que yo pueda ser sensible al Espíritu. El problema es que uno a veces comienza a ser insensible. Esto pasa con los médicos. Los médicos vienen y agarran al paciente. Han visto 15 pacientes en todo el día y el último le llega uno con una cortada. Entonces viene y ya comienza a atenderlo. Quizás no le echan mucha anestesia porque es una cortada pequeñita. El otro tenía medio brazo, este es una pequeñita. Pierde la sensibilidad. En la universidad hay un curso que es la sensibilidad al paciente. Uno también pierde esa sensibilidad del Espíritu. Yo de verdad oro y le digo al Señor, dame sensibilidad, porque Él le habla a uno de las cosas increíbles, de la forma que uno ni se lo espera, sin ánimo de ofender. Yo he ido al baño y de repente, estando en el baño, viene alguna palabra de Dios. Usted va a decir, pero no, tampoco, eso es falta de respeto. No, a mí me ha pasado. Dios está en todo. Y Él nos habla de todas formas. Tiene algo especial. Él lo escogió a cada uno de usted, a cada uno de nosotros, para un propósito divino acá. Y lo trajo aquí, ¿para qué? Para cumplirlo. Amén. Llevar frutos. Entonces, los paradigmas que nosotros tenemos que romper los va a demostrar la palabra cuando va aminorando la carne en cada uno de nosotros, es decir, la carne muriendo de inanición o muriendo por inanición. Tenemos que tener una vida en el Espíritu. La vida del Espíritu dice que tenemos que dejar de poner las cosas bajo la ley y que haya la gracia en nosotros. Que si nosotros somos guiados por el Espíritu, no debemos comenzar a poner altos al Espíritu. Cuando usted sienta que el Espíritu le dice algo,
aquella voz en el interior, haz esto, probémoslo. Es un poco difícil cuando uno se pone de ejemplo, porque a veces la gente conoce mucho de uno, pero así es. Yo estaba leyendo acerca de Benny Hinn, antes de que él comenzara a trabajar fuertemente. Dice que él estaba sentado de visita con su prima en una cena, y él oyó que el Espíritu le dijo, ve a orar. Y él en su corazón dijo, bueno, ¿cómo voy a ir a orar? Mi primo me acaba de invitar, no me voy a levantar de acá e ir a orar. Y no lo hizo, siguió comiendo. Al día siguiente le tocó ministrar y dice que no pasó nada, que todo fue difícil y serio, que había una opresión. Y él dijo, no le hice caso al Espíritu. Y me pasó la semana pasada. Estábamos con Katia viendo una película y lo sentí. Sentí aquello. No, dejen de ver la película. No, era una película mala, era una película de estas de negocios que se miran. Pero no le hice caso. Como les decía, a veces uno cuenta esto. No le hice caso al Señor. La vimos. ¿Y qué pasó después? Una frustración que yo tenía, porque era de estas películas donde la gente usa el 100% de su cerebro y hace grandes cosas. Y yo dije, si yo le hubiera hecho caso al Señor, no hubiera tenido esta gran frustración. Y pasé como 1 o 2 días pensando. Hay que hacerle caso, le digo por experiencia, al Espíritu. Entonces, en esta vida, en el Espíritu, nosotros estamos en un constante deseo de buscarle. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, muéstrame. Señor, ¿qué puedo hacer? Estamos en una comunicación constante, y a la vez que nosotros estamos buscando de su palabra y entendiendo lo que Él quiere para nosotros, la Biblia dice que el que busca, encuentra. Tenemos que encontrarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer para romper todo esto? Debemos saber qué es y qué no es el hombre nuevo. Y para llegar a ser lo que es decir, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, debemos que revestirnos del nuevo hombre. Dios dio a luz una iglesia invencible que va a mostrar la gloria de Dios, que no se detiene ante nada y que comparte la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Es la ilimitada, la sobrenatural. Esto quiere decir que nosotros como iglesia debemos de andar en lo sobrenatural. Alguien va a decir, esto es un poco de locos. ¿Por qué? Porque andamos buscando enfermos, porque vamos buscando quién necesita. Debemos andar en lo sobrenatural. Debemos viendo quién necesita algo en nuestro vecindario, nuestros amigos, el que va en la calle. Tenemos que estar alertas todo el tiempo para poder brindar la ayuda servicial. Y esto es un trabajo grande el que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos alertas 24 horas al día. A través de lo que nosotros vamos viviendo y a través de lo que nosotros vamos entendiendo y buscando del Señor, no solo va a servir para los de afuera, sino para nosotros mismos. Porque el Señor nos va a ir sanando de todo esto. Yo entendí entonces que cuando yo oigo al Espíritu y me dice, no, deja de ver eso, lo tengo que hacer. El doctor Cho decía, lo más impresionante o lo más importante no es escuchar la voz de Dios, decía él, sino hacerle caso. Porque quiere decir, entonces nosotros hemos escuchado muchas veces, pero no hacía caso. Entonces, debemos de saber de que
de que la iglesia de Dios es invencible, que no se detiene y que comparte la naturaleza de Dios ilimitada. Segundo, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos separar a la cabeza del cuerpo. Él es el centro de nuestras vidas. Él es la brújula con que nosotros dirigimos nuestra vida. Tercero, mi vida está escondida en Cristo. Lo que nos enseñaron, que estamos en el estado que estamos, es porque no hemos adaptado la Biblia o la palabra a nosotros, porque la palabra significa libertad. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Cuando se vienen las preguntas y cuando vienen esos ataques, escuchamos la palabra, esa que ha sembrado en nuestros corazones, esa que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa es la que dice: clama a mí y yo te responderé. Él nos ha llamado, Él nos está dando fuerza. Escondidos estamos en Cristo. Tercero, pecador versus o pecador es igual a hombre muerto. Técnicamente no somos un pecador nacido de nuevo. El pecador murió y por la gracia de Dios uno nuevo nació y está creciendo en nosotros. El viejo hombre, hermanos, ya no existe. Ya no existe. Eso dice la palabra. Y ahora nosotros somos una nueva criatura guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Tercero, o cuarto, debemos poner el cuerpo en sujeción y debemos de decirle a nuestro cuerpo cómo se debe sentir, decirle a nuestra mente cómo debe pensar y así vivir en el Espíritu. La última vez hablé de este hermano, Smith Wigglesworth. Él fue una persona que impactó mucho y él dijo unas palabras hace más de 100 años. Si el espíritu no se mueve, yo muevo al espíritu. Hace 100 años esta frase hizo que la gente hablara, que la gente dijera: ¿cómo va a ser él más que el espíritu? Pero él lo que quería decir es que él tenía fe de agradar al espíritu para que se moviese. Él decía: no importa si usted no tiene fe, yo tengo fe en Dios. Así que, hermanos, primero, somos una nueva criatura. El pecador, ese viejo hombre, ya no está, dice la Biblia. Rompemos paradigmas como a través del estudio de la palabra, de la oración, de la comunión, porque ahí es donde nosotros vamos alimentando nuestro espíritu y vamos dejando la carne a un lado. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan tiene un propósito divino y lo vamos a ver. Ahora, este es el reto para usted y para mí. Si no lo quiere tomar, no hay problema. Esta semana hagamos algo en el trabajo, en la casa, en el bus, en el tren, en el metro, donde mostremos al Señor. Estar atentos. Pruébelo mañana, 24 horas, estar atento. Y el reto es mostrar a Cristo. Hágalo con su corazón. Si es una sonrisa, les aseguro que si es del Señor, va a funcionar. Hermanos, si hoy, esta semana,
¿Usted escucha a alguien en su lugar de trabajo o en el hospital con una necesidad? No dude, vaya y dígale, como decía mi tío en el bus, ¿me permite un minutito? Sí, claro, y ahí desátese. ¿Sabe cuál es la clave que usaba mi tío? Amor, con cariño. Así decía él, con cariño todo es bonito. Háblele con amor a esta persona. Es en esta oportunidad que tenga usted esta semana. Háblelo. Y quizás el otro domingo, o yo estoy seguro, vamos a tener testimonios. Cuando se tome el cafecito después del servicio, contémonos. Hay una forma del pastor que me gusta y es mandar mensajes de texto por teléfono. Mandémonos. Hermano, esta semana yo le voy a mandar un mensaje cuando yo le escuche al Espíritu y haga esta prueba y logre compartir con uno que no es cristiano o con alguien que tenga la necesidad para que usted sepa. Hagamos un reto, hagamos una prueba, hablemos de Cristo, de aquel que cambió nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú te estás moviendo en esta iglesia de una forma sobrenatural, de la forma más sencilla, personal, al oído de cada uno de nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo. Muévete en medio de nosotros, Señor. Danos una hambre y sed de ti, Señor. Un hambre y sed de tu palabra. Una necesidad, Señor, de buscar a los perdidos. Una necesidad, Señor, de llegar a la gente que no te conoce. Señor, sé que nos has puesto en este lugar con un propósito específico, y es de demostrar tu gloria. Usa cualquier situación esta semana. Aliéntanos, anímanos, háblanos, que estemos atentos, que estemos sensibles a tu voz, que esta nueva vida que tú nos has dado la comencemos a vivir día a día, minuto a minuto. Ver gente sana, ver gente que tenga necesidad de hablar, necesidad de ser escuchada, necesidad de cualquier índole, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser el canal, el medio por el cual tú vas a orar a través. Señor, somos tu pueblo, somos tu gente. Tú llamas de nosotros hijos, herederos. Padre, hoy tomamos de esa herencia, de esa forma tuya de creatividad, Padre, para que tú nos llenes de fortaleza, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos ver un futuro mejor para nosotros, para nuestra descendencia, para esta nación. Gracias, Cristo, porque tú nos llevas a nuevos niveles cada día para ver, Señor, milagros